porque la siguen, y cuando comenzaron a hablar, vinieron en el mismo contexto varias de ellas, de lo que me dijeron en Ocoa el día antes. Entonces, cuando salí de ahí, ya yo sabía lo que iba a pasar. Al día siguiente voy a un programa de televisión muy importante. Productora admira mucho a doña Margarita. Él al final me dejó la pregunta para el final. Yo notaba su preocupación. Me dice, Belarminio, y háblame de esto en contra de la primera dama. Yo le dije, bueno, le voy a hablar a usted y a la nación. Dentro de 4 o 5 días vendrán las encuestas y doña Margarita va a aumentar mínimo 3 puntos de popularidad. ¿Cómo? Le dije, vas a aumentar la popularidad, la confianza y la credibilidad de la primera dama, porque toda su obra y su legado, esas cientos de miles de personas que han sido beneficiarias de su acción bondadosa, se han levantado con energía positiva y se han convertido en su escudo. Y así fue. Vinieron las encuestas, vi varias encuestas, creció popularidad, creció confianza, creció credibilidad y creció todo. Entonces ahí ya tenían que cambiar de estrategia, entonces se consolida. Pero en el momento oportuno sacó garras. Si no lo hubiese hecho, hasta ahí llegaba. En el crecimiento de Margarita, un factor determinante ha sido el apoyo que le ha dado su esposo, presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. Sin ese apoyo, Margarita no hubiese arrancado y mucho menos hubiese llegado donde está. El liderazgo de Leonel en cierta medida fue un blindaje para Margarita. Y en todo el trayecto del 2006 hasta la fecha, conversando con muchas personas en mi labor cotidiana de magisterio político, miles y miles de personas de uno y otros lugares, de uno y otro estatus sociales, siempre me expresaron preocupación por Margarita Cedeño de Fernández. Una mujer, iniciar una acción como esa, con una sociedad tan convulsa, donde el precedente y lo que le ha pasado a las mujeres en política no ha sido bueno, porque el precedente de Margarita es el de Milagros Ortiz Bosch, una mujer extraordinaria, ejemplar, que en su propio partido se encargaron de aniquilarla y de aplastarla. En ese trajín tuve una discusión con un político importante. Ya yo, cercano a Leonel, ya me encuentra y me dice, pero Belarminio, ¿y qué es lo que el líder tuyo está haciendo? Le digo, explíqueme, porque no sé qué es lo que usted me está preguntando. Y toda esa participación que Leonel le está dando a la primera dama. Aquí ningún presidente había hecho eso. Le digo, exactamente. Usted ha dicho, ninguno lo ha hecho y Leonel es el primero que lo está haciendo. Porque ustedes y usted inclusive que aspira a presidente de la República, que viene a dar cátedra en la televisión de lo que es la igualdad de género, usted de lo que considera que las mujeres de los políticos están solas para brindarle café a las visitas que llegan a su casa. Más adelante, en el cotejo de la investigación, me encuentro con informaciones de analistas que quisieron inclusive hasta cuestionar el carácter del presidente por el espacio y la participación que le iba dando a la primera dama. Pero cuando entro a la obra, al desempeño de la primera dama, me doy cuenta que la participación que le dio el gobierno central al despacho de la primera dama fue gradual. O sea, Margarita inicia con un programa y los programas fueron llegando en cadena después de una gerencia social eficaz. Entonces, el presidente Leonel Fernández fue muy hábil, muy inteligente y actuó de manera correcta al respaldar las acciones y la visión de Margarita, que es la misma visión de Leonel. Entonces, a través del despacho de la primera dama, con su gestión
el liderazgo de Leonel Fernández se hizo más grande y más inmenso y el gobierno se hizo más eficaz. Ese es el resultado. Margarita es gerente social, porque la gerencia social es mucho más compleja y difícil que gerenciar una empresa de interés pecuniario. Es una mujer laboriosa y capaz, pero ella tiene una combinación que muy poco la tiene, y es que es capaz de gerenciar y liderar a la vez. Ser gerente y líder es una combinación que muy pocos la logran en la vida pública y sobre todo en la vida política. La visión del despacho de la primera dama, el accionar del despacho de la primera dama, en cierta medida está condicionado por los valores de Margarita como persona. Cuando usted llega al despacho de la primera dama y usted ve el catálogo de valores que están en la recepción del despacho de la primera dama, cuando usted llega al despacho de la primera dama, y yo, que de muy joven he estado muy ligado a la administración pública, desde el guardia que está afuera hasta la recepcionista, usted se da cuenta que llegó a una institución donde está todo el mundo de pie brindándole una atención exquisita. Pero yo llego y me siento y tomo un periódico y una revista para ver si el trato exquisito es solo a mí, quizás porque me conocen, pero me doy cuenta que van llegando personas humildes de todos los rincones del país y es ese mismo procedimiento de trato. Entonces me doy cuenta que Margarita ha sido capaz de moldear al personal que labora en los programas con los valores de ella. Y el éxito que ha logrado en gran parte, el gran resultado que han tenido, se debe a eso. Margarita habla con los hechos. A veces uno no sabe si tipificarla de política o de apolítica, porque la mayoría de los políticos se caracterizan por hablar mucho y hacer poco. Esta mujer se dedicó a hacer mucho y a hablar poco. Hasta el punto que en un momento teníamos cierta preocupación, porque quien la candidateó fue el pueblo, no fue ella ni el presidente Leonel Fernández. A nadie se le bajó línea ni se le pidió que saliera a promover a Margarita para ningún puesto de elección popular. Eso fue brotando de un sentimiento colectivo del pueblo dominicano. En tertulias con algunos comunicadores de prestigio, inclusive una gran amiga, Patricia Solana, en un momento dado estábamos indagando a profundidad sobre la capacidad de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, su capacidad gerencial y lo que hubiese podido ser ella en el fuego cruzado de la política. Y a mí me abordaban porque ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Cuando yo me acerqué a Leonel y comencé a trabajar con Leonel Fernández, yo perdí unos cuantos amigos. Habían personas, amigos de 3 o 4 décadas, algunos de ellos productores de televisión, que yo era una especie de niño mimado de ellos, de invitado favorito. Pero del momento que yo me acerco a Leonel, me retiran la amistad. Eso me preocupó, porque yo nunca me he metido con ellos y siempre hemos estado en parcelas distintas y eso yo lo he respetado. Sufrí unos cuantos meses, pero ese sufrimiento luego se convirtió en alegría. En la medida que comienzo a estudiar a Leonel y a estudiar a Margarita y a ejercer el sacerdocio de explicar las dimensiones de sus liderazgos, me he dado cuenta que tengo un diálogo abierto con miles y miles de personas que me admiran y me quieren en todo el país. En el mes de diciembre llegué a una plaza, andaba con unos europeos, una plaza pública comercial, y cuando entramos hay unas personas hablando, ¡ay, llegó Belarminio! ¡Oh, Belarminio, qué bueno que tú llegaste! Hace días que queríamos verte para que tú nos digas a nosotros ¿qué va a ser el líder nuestro después del 16 de agosto? Le digo, bueno, el líder nuestro, lo primero que hará es tomar una breve pausa para reencontrarse consigo mismo, porque ustedes saben que no es fácil dirigir por 8 años un país como este.
el líder nuestro, poco después, se enfocará